Buenos días, la paz del Señor. En el nuevo programa de hoy vamos a hablar de los grupos de oración. A veces esto no se entiende, no se sabe muy bien qué es e incluso uno se puede sorprender para qué sirven, ¿no? Bien, pues María, la Reina de la Paz, nos dice en sus mensajes: queridos hijos, tenéis que orar, os invito a orar. Y debéis formar grupos de oración, no solo aquí en Medjugorje, sino en todas las parroquias y en el mundo entero. De esto es de lo que hoy vamos a hablar, y es que en muchas ocasiones vivir en un grupo de oración, pertenecer a un grupo de oración, choca mucho la mentalidad de muchos católicos. Vamos a ver de qué se trata. Los grupos de oración, a los que se refiere María, la Reina de la Paz, ¿qué son? Pues un grupo de oración es un conjunto de personas laicas que se reúnen para rezar. ¿Quiénes son los laicos? Pues son las personas bautizadas, son aquellas personas miembros de la Iglesia Católica que no son ni sacerdotes ni religiosos, es decir, su vocación es laical. A esos grupos de oración puede también pertenecer un sacerdote, una religiosa, un fraile, sí, eso es. Pero María, la Reina de la Paz, aparte de llamarnos a todos a la oración, de invitarnos a orar, lo que trata de decirnos es: tenéis que formar grupos para orar. ¿Y por qué orar? ¿Para qué orar? Pues María, la Reina de la Paz, nos lo enseña. Orad por la paz en las familias, orad por los sacerdotes, orad por el Papa, orad por los que no creen, los no creyentes, las personas indiferentes a la fe. Mi Hijo ha dado la vida por ellos, para que ellos puedan salvarse. Orad por ellos, orad por los enfermos, por los pobres. La Virgen María en su mensaje nos enseña a orar y a pedir por todas estas intenciones. El grupo de oración es en sí mismo un conjunto de personas que se reúnen para orar por estas intenciones. Y es que María quiere suscitarlos para renovar la Iglesia. En el Catecismo, en el número 2686 y 2689, así como en el documento que escribió Juan Pablo II, de Novo Milenio Neunte, en el número 33, nos habla de que los grupos de oración son los signos de este tiempo que estamos viviendo. Son grupos que suscita el Espíritu Santo, acompañados de María, para orar y renovar la Iglesia. Y es que los grupos de oración son el reflejo mismo de la Iglesia y un reflejo de cómo nació la Iglesia Católica en pequeñas comunidades cristianas. Resulta que el grupo de oración lo que trata es de hacer vida esa fe, y el grupo de oración lo que trata es de ayudar y acompañar a todos sus miembros orando. Las personas que se decidan por la oración pueden orar, pueden tener un grupo de oración. El primero en casa, dice la Virgen María en sus mensajes: haced de vuestra familia un grupo de oración, orad todos los días juntos, en común. ¿Cómo podemos rezar? El rosario, una alabanza, un canto de intercesión, cualquier acto en el cual se beba de la fuente cristiana, que es de la que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es que fijaos, para que un grupo de oración se nutra y pueda orar, tiene también que ir a esas fuentes. ¿Cuáles son? Pues todo lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, ir a los sacramentos principalmente, ir a Jesús, a la Eucaristía, rezar en la Iglesia. Pero María no se queda solo ahí. Ella nos pone en comunicación con Dios, nos dice que oremos. Una persona que ora habla con Dios, y cuando tú escuchas a Dios tienes paz, tienes serenidad, tienes tranquilidad. Esto es uno de los frutos que tienen los grupos de oración. También el silencio del corazón, es decir,
Cuando una persona está atada, esclavizada a otras cosas, es incapaz de escuchar a Dios, es incapaz de tener paz y serenidad. Vamos a poner un ejemplo. Aquellas personas que están apegadas a algo, a alguien, a la droga, al alcohol, a cualquier situación de estas, se ponen a rezar y en su cabeza solo hay un deseo, alcanzar eso. Por tanto, su corazón lo único que hace es hacer cosas para perseguir y conseguir ese deseo. No pueden orar y si oran, no oran con el corazón. Los grupos de oración tienen que encontrarse con Dios por medio de la oración y una oración sincera, una oración sencilla, una oración que de verdad quiera buscar la verdad, quiera encontrar a Dios. Y sobre todo, los grupos de oración tienen un fruto muy bonito y muy visible, que es el de la evangelización. Todas las personas que pertenecen a un grupo de oración o incluso sin pertenecer, que han ido a Medjugorje, sin ellos ser conscientes, experimentan la alegría de haberse encontrado con Dios y de comunicárselo a los demás. Y hay personas que cuando vuelven de Medjugorje lo que hacen es regalar libros de Medjugorje. ¿Por qué? Pues simplemente porque han encontrado la alegría de estar con Dios y quieren que otros también lo vivan. Otros regalan estampas, otros invitan a ir a Medjugorje, otros con una imagen de la Virgen van por las casas a rezar el rosario, otros llevan esa imagen peregrina por distintas ciudades y lugares para que sientan ese amor y esa paz que María les quiere dar cuando rezan por medio de ella. ¿A quién rezamos? A Jesucristo, a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no a un Dios inventado, lejano, sino un Dios que nos da la vida, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Eso es lo que quiere María, la Reina de la Paz, que nosotros sintamos todos estos frutos. Y otro fruto es evangelizar en las calles, como los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Oraban juntos en las casas, iban al templo a rezar, después ayudaban a los pobres, lo compartían todo, vivían con alegría. Esto es un grupo de oración que evangeliza en la calle como Totus tu Reina de la Paz. ¿Qué es lo que hace? Su corazón siente una alegría inmensa de haber encontrado a Dios en la oración, que por medio de María y sus mensajes sentimos la valentía de esa gracia que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para llevarlo a otros y hablarles a otros. ¿Y qué sucede? Pues que cuando hablamos en las calles, muchas personas se sorprenden y preguntan, ¿de qué religión sois? ¿Cómo que de qué religión somos? De la Iglesia Católica. Es que no conocemos nuestra fe. Y muchas personas dicen, bueno, es que como es habitual ver a los testigos de Jehová ir de dos en dos, a las sectas de dos en dos, pero bueno, es que no conocemos que las sectas se han originado ya hace muchísimos siglos y que ya en tiempo de los primeros cristianos incluso a ellos les confundían con sectas. ¿Qué es una secta? Entonces, una secta es un grupo de personas que sigue una doctrina, pero actualmente este significado de secta no es el que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando utilizamos esta palabra tiene una connotación negativa y lo que queremos dar a conocer cuando la utilizamos es tú estás apartado de la Iglesia Católica. Ser de una secta es un grupo de personas apartados de la doctrina de Jesucristo. Bien, pues si eso es una secta, un grupo de oración no es una secta. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un grupo de oración es sentir la alegría de Dios, de que está vivo, de que María está viva y nos habla, de que nos conduce a Jesucristo, a sus sacramentos, a la Iglesia. Y por tanto, cuando dos personas de un grupo de oración van a evangelizar en las calles o hablar a una persona, a una casa, a una familia, no son una secta. ¿Por qué? Porque te van a hablar de Jesucristo, te van a hablar de los sacramentos, te van a hablar de amar a la Iglesia, de querer a los sacerdotes, de rezar por el Papa, por la paz, por los enfermos. Comprendemos entonces cuán pobre es nuestro conocimiento de lo que son los grupos de oración
y lo que es una secta. Sectas son aquellas en las que ese grupo de personas no admite la fe de Cristo. ¿Quieres identificar fácilmente a un grupo de una secta y lo que es un grupo de oración? Cuando te encuentres con una persona que te quiera hablar de Dios, dile, vamos a rezar primero juntos el credo. Sí, el credo apostólico. Vamos a hablar de la Virgen María, vamos a hablar de los sacramentos, vamos a hablar de los sacerdotes, de la infalibilidad del Papa. Ya verás cómo fácilmente detectas que eso no es un grupo de oración. Pero si esas personas empiezan a rezar contigo el credo, empiezan a hablar de los documentos tan preciosos que escribe el Papa para ayudarnos a crecer en la fe, si te empiezan a invitar a ir a la iglesia a rezar, a ir a misa, a ir a la confesión, te regalan una estampa de la Virgen, te dicen que se está apareciendo María y que ella da mensajes para que tú conozcas a Jesús, que es Dios y hombre verdadero, que se entrega por nosotros en la Eucaristía. Sí, en la Eucaristía, que ese pan y ese vino se transforman en su cuerpo y su sangre y nos da vida y hace que podamos ir al cielo. Si tú te encuentras con una persona que te habla así, estate tranquilo. Son de la Iglesia Católica, son un grupo de oración. Así nació la Iglesia. Así nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cómo los cristianos vivían y cómo en sus orígenes también se les desechaba, porque no querían creer que Jesús había resucitado, que estaba vivo, y no se les quería acompañar en esa oración. No es una secta la Iglesia Católica, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué confundimos grupos de oración con secta? ¿No es quizás que no conocemos nuestra fe? Para eso está la formación, las catequesis, el anuncio del querigma. Para eso está, para conocer a nuestro Dios. Los grupos de oración están para orar y para hablar con Dios. Y Él nos dirá, acércate a mí, a la Santa Misa, a la adoración. Reza a mi Madre el Rosario, ella te ayudará a apartarte del mal. Estos son los grupos de oración. Y esto es lo que quiere María hacer en todos nosotros. Si estás solo, si no sabes rezar, no sabes cómo empezar, Reina de la Paz TV te ayuda. Tiene el programa de orar con alegría. Tiene el programa de orar con Dios. Reza, que no haya ningún impedimento para que tú puedas rezar. Muchas personas en la iglesia no conocen Medjugorje, pero sí pertenecen a un grupo de oración. Fenomenal, adelante, que sigan. Todo esto es suscitado por Dios. Desea renovar la iglesia por medio de la oración. Hay muchos movimientos que evangelizan y no son de grupos de oración. Bien, adelante. Si evangelizan como quiere el Señor, acercando a otras almas a Dios, a Jesucristo, fenomenal, que sigan. Los grupos de oración son un medio para que, por medio de esa oración, tú y yo crezcamos en la fe y podamos llevársela a otros. Y como dice el Papa en su nueva exhortación, llevad la alegría de la fe. Solamente cuando uno de verdad vive con alegría, que Cristo está vivo, que ha resucitado, que Dios existe, que Dios me ama, que Dios me perdona, que es misericordioso y que me conoce y me ve en todos los momentos y situaciones de mi vida, entonces me creo que Dios es todopoderoso, me creo que puedo confiar en Él y confío y me abandono en su providencia. Esto es la riqueza que quiere María para todos sus hijos y por eso nos dice la Reina de la Paz, hijos, haced grupos de oración. El 4 de julio de 1982 se originó el primer grupo de oración en Medjugorje. Uno de los videntes, Iván, fue el que al recibir el mensaje dijo, pues madre, aquí estoy, yo lo hago. ¿Y qué hizo? Pues en una colina de ese pequeño pueblo, durante varios días en semana, con unos cuantos personas del pueblo subían y se ponían a rezar allí. No es impedimento la naturaleza, todo lo contrario. Dios la ha creado. Por tanto, acerquémonos a Dios
en todo momento, lugar y situación. Puedes rezar en casa, puedes rezar en la iglesia, puedes rezar en el campo, puedes rezar en la calle cuando vas a la compra, a la ida, a la vuelta, en cualquier momento, lugar y situación. Y no solamente este grupo de oración que se formó en 1982 en Medjugorje es el que existe allí. También otros videntes han seguido esto que la Virgen María les ha dicho. Y son ellos un reflejo, un ánimo, una ayuda, un estímulo para nosotros, para todos los que vamos allí, para los peregrinos y para aquellos que no han ido pero desean hacer lo que María les pide, que es hacer grupos de oración. ¿Por qué? Porque así esta gracia de renovar toda la Iglesia se extiende al mundo entero. Y como María nos dice, yo os traigo la paz, yo os traigo a Jesucristo, que es lo más amado de mi corazón. Y quiero que sea lo más amado de nosotros, porque todos los demás amores son efímeros, todo falla, menos Dios. Por eso os animo a que vosotros en vuestra familia os decidáis por Jesús y por María, recéis, seáis un pequeño grupo de oración y que Reina de la Paz TV también os pueda ayudar. Aquellos que lo tenéis en la parroquia o que podéis llevarlo a la parroquia porque al sacerdote le parece fenomenalmente bien, adelante, seguid. Que el sacerdote dice, pues, aquí ya hay muchas actividades, no pasa nada, vosotros podéis orar. Eso no debe ser ningún impedimento. Que María, la Reina de la Paz, os llene de su paz, de su amor, de su alegría y de su valentía para decidiros por Jesús y orar diariamente. La paz del Señor